renovables, que han quedat una mica estancades en els últims temps. Precisament ara la Comissió Europea acaba de renyar Espanya per haver aturat les ajudes a les energies renovables. Avui volem parlar amb Antonio García Olivares, és científic titular del CSIC, de l'Institut de Ciències del Mar, expert en recursos naturals. Gràcies i benvingut, senyor García Olivares. Exactament, la Comissió Europea el que fa és renyar Espanya. Què és el que ha passat en els últims temps per part de la política respecte a les energies renovables? Aparentemente, un poco siguiendo la tendencia al crecimiento que ha habido en las últimas décadas, el tema de la investigación en renovables era un poco un tema de moda y que daba prestigio también a nivel internacional y dentro del propio contexto europeo. Da la sensación de que en situación de crisis y de estancamiento económico el gobierno trata de ahorrar costes en lugares que él no consideraba vitalmente tan importantes, por lo que parece que vemos en este momento. Pero también ha habido una fuerte presión, por lo que parece, de los propietarios de otro tipo de centrales más convencionales que de alguna manera estaban viendo erosionados sus precios, sus costes de mantenimiento de centrales que estaban ahí sin utilizar una gran parte de los días debido a que la eólica estaba funcionando en una gran parte del año y eso erosionaba de alguna manera los beneficios que tenían. Ha habido una gran presión también de esos sectores para que el gobierno de alguna manera no siga subvencionando parcialmente los costes de las renovables, ¿no? Un poco la combinación de esos dos factores pienso que puede haber contribuido a ese paso atrás del gobierno, que yo creo que és un error. Perquè es deia les primes de les renovables, 6.000 milions crec que el 2011. S'han aturat de cop aquestes primes, aquestes subvencions a les energies renovables? Eso parece, sí. Parece ser que sí, esa intención hay, aunque yo no estoy completamente informado del último detalle político del asunto. I això és una qüestió de dretes-esquerres? Quan governa un partit de dretes, diguem que és més procliu a pensar en l'energia convencional i un d'esquerres més en les renovables, o no té res a veure amb això? A mí me da la sensación de que tanto PSOE como PP han sido hasta hace muy poco tiempo relativamente insensibles al tema energético y solamente algunas personas muy puntuales dentro de esos partidos y también dentro de partidos como Izquierda Unida o Iniciativa Verdes, personas muy localizadas son conscientes del verdadero problema que afrontamos ahora mismo con el pico del petróleo que se está produciendo en estos momentos, el pico del petróleo convencional y las consecuencias importantes que puede tener eso en la próxima década para la economía a nivel global. Vostès han fet un estudi precisament sobre això, fa un parell de mesos que està publicat. En ell què exposen? Quin és el diagnòstic que fan de la situació? Estuvimos durante un par de años estudiando el tema de las consecuencias que podría tener la situación actual, que ya era previsible desde hace varios años, de llegada al pico del petróleo, que ya anunciaban distintas instituciones y como la Asociación Internacional para el Pico del Petróleo y también, no solamente asociaciones de estudio sobre este tema, sino también personas importantes, ejecutivos de grandes empresas petroleras. Entonces, estudiamos un poco el problema de las consecuencias que se derivarían de la llegada al pico del petróleo y nos planteamos si había alguna alternativa realmente a largo plazo y de alguna manera definitiva al agotamiento, o no agotamiento, pero al menos al declive que se va a producir los próximos años del petróleo convencional, de ese tipo de energía. Y entonces nos planteamos que una energía alternativa al petróleo tendría que cumplir como 5 condiciones principales. En primer lugar, tendría que ser renovable necesariamente, porque lo que define una energía, un combustible fósil, es que es finito. Entonces, tarde o temprano llega a un pico de producción y luego declina. Y hay estudios muy serios que hablan de que el declive de todos los combustibles fósiles agregados se producirá aproximadamente en el año 2028. A partir de ese momento, la presión de la rigidez de la oferta energética puede ser muy importante y deberíamos de tener ya preparado una alternativa. I falten només 16 anys per això. Es muy poco tiempo lo que falta para el 2028. Entonces, y no se está haciendo gran cosa todavía. Entonces, la solución debería de ser, en primer lugar, renovable. En segundo lugar, debería de ser capaz de producir a nivel global una parte sustancial, una fracción importante del consumo actual energético, digamos que entre la cuarta y la mitad de lo que se está consumiendo, para que no haya un declive grande de los estándares de vida. En tercer lugar, debería de ser una energía que tuviera un retorno, una tasa de retorno energética que fuera 10 a 1 por lo menos. La tasa de retorno energético es un concepto
que es la energía que nosotros invertimos en la producción de un sistema energético, de un sistema de producción energética. Es la relación, el cociente entre la energía que nos va a dar ese sistema durante todo su ciclo de vida, dividido por la energía que hemos invertido nosotros en producirlo. Tiene que tener un valor suficientemente alto, porque hay evidencias antropológicas que dicen que las sociedades humanas siempre han tenido sistemas energéticos como mínimo de 10:1, 11:1. Hasta los cazadores-recolectores invertían una unidad de energía para producir 11. Es decir, que casi todos los sistemas económicos hasta ahora han tenido suficiente retorno, ¿no? Por debajo de 10:1, una sociedad compleja puede verse en peligro, ¿no? Entonces, debía tener una serie de condiciones un futuro sistema alternativo al petróleo. Esa es otra importante. Y otra también importante es, que enfatizábamos nosotros, que no depende de materiales raros ni escasos, sino que depende de materiales abundantes, para que sea escalable a nivel global. Un ejemplo de... No todas las tecnologías renovables cumplen esa condición. Un ejemplo de tecnología que no la cumple es precisamente la energía solar fotovoltaica, porque a pesar de que se habla mucho de ella, sin embargo tiene el hándicap de que se basa actualmente en los sistemas más eficientes en materiales muy extraños, y tú no puedes extender y construir 2.000 millones de paneles solares fotovoltaicos en base a arsenuro de galio, en base a indio, por son materiales muy raros en la corteza terrestre. Entonces, sí, quizás dentro de unas décadas se resuelva ese problema y se empiecen a producir sistemas fotovoltaicos que se basen en materiales abundantes como la pirita, fósforo de zinc, el silicio amorfo sin plata, que sí que podrían entonces... pero de momento no es una solución. De momento no es una solución ahora ya funcionando y que pueda ser extendido a nivel global, ¿no? Entonces, lo que nos preguntábamos nosotros en el estudio que hacíamos era, ¿hay una solución real que esté funcionando ahora mismo, que se pueda extender a nivel global, que nos solucionara ahora mismo el problema, como una vez que el petróleo empieza a declinar? Y la conclusión que llevamos es que existe 3 tecnologías que lo hacen. Hidroelectricidad, o sea, centrales hidroeléctricas, molinos de viento, y los concentradores solares, no fotovoltaicos, sino concentradores que concentran mediante espejos el sol en tubos o bien en un punto. Los paneles solares. Pero no son paneles fotovoltaicos, no son los paneles fotovoltaicos que suelen estar en las casas, sino son grandes espejos que suelen ser o bien parabólicos o bien cilíndricos, que concentran el sol en un punto, en una línea, y eso adquiere una temperatura muy alta, permite calentar un líquido, produces la ebullición de agua y mueves una turbina, por ejemplo. Vale. O sea, tenemos 3 energías alternativas. Esas serían las 3 patas que cumplirían esas condiciones y que pueden ser la base de una futura solución. Una futura solución alternativa al petróleo, que pudieran producir del orden de 11 teravatios, teravatios 10 elevado a 12, o sea, 1 billón europeo de vatios de energía, que aproximadamente es lo que estamos consumiendo actualmente, más o menos 12,5, 13,5 teravatios. Entonces, esa combinación podría generar algo equivalente. Pero claro, una conclusión a la que llegamos con ese artículo es que imponer una solución de ese tipo supone unas implicaciones económicas y sociales muy importantes. Y una de las principales es que, además de que tendríamos que hacerlo en 30 años, y eso supone una especie de economía de guerra, ¿por qué? Porque tendríamos que tener la tasa de utilización del acero, que prácticamente utiliza un poquito mayor de la que actualmente utiliza toda la industria automovilística, por ejemplo. ¿Acero para hacer los paneles? Los concentradores solares y los molinos eólicos, fundamentalmente. Eso en primer lugar, lo cual supone que prácticamente el mercado no lo va a hacer de propia mano. Tendría que ser una intervención pública brutal, legislativa y sincronizada globalmente. Y en segundo lugar, que una vez implantada esa solución, el uso de recursos que tiene impone una demanda muy severa sobre ciertos minerales que son escasos. No que son escasos, pero los coloca en el borde de las reservas. Por ejemplo, el cobre utilizaríamos entre el 60 y el 70% de todas las reservas de cobre. Y, ¿se necesita para qué el cobre? Para la generación, sobre todo, de electricidad en los molinos y en las centrales de concentradores solares, fundamentalmente. Y luego también en los motores de los vehículos. Y luego hay una serie de metales que se utilizan para el transporte, por ejemplo, las futuras baterías de los automóviles, y los trenes, en fin. Baterías fundamentalmente, que utilizan una serie de metales que también se pondrían en el borde y que si, por ejemplo, 1.000 millones de vehículos que circulan actualmente por el planeta
Si tienen que basarse en baterías de litio, no da el litio existente. Tenemos que utilizar el doble de las reservas existentes. O sea, que si pretendemos cambiar los coches a eléctricos, tendría que haber la mitad de los coches que hay actualmente. Exactamente, la mitad de lo que actualmente. Si las baterías fueran de níquel, que es una alternativa, batería Zebra, sería pues prácticamente utilizar aproximadamente del níquel el 90% de las reservas que hay actualmente, pero eso te deja sin níquel el resto de la industria. Vale. Pero no parece viable tampoco. Claro. Entonces, usted me propone una solución, pero al mismo tiempo ve los problemas que hay asociados a esta solución. Entonces, estos problemas invalidan la solución de decir las energías alternativas, estas tres, la hidroeléctrica, la concentración solar y la eólica, ¿quedan invalidadas entonces como alternativa al petróleo? El problema es que la única solución que tenemos a los combustibles fósiles es energías renovables. Y las energías renovables mejor situadas como solución global son estas tres. Con lo cual no va a haber más remedio que implementarlo de una manera o de otra, antes o después. Lo hagamos voluntariamente o por la fuerza nos obliga la naturaleza y la economía a hacerlo. Es decir, que lo vamos a tener que hacer. ¿Qué implicaciones tendrá que lo hagamos? Tendrá implicaciones serias sobre la futura economía. ¿Por qué? Porque si vamos a agotar el 60 o el 70% del cobre y una serie de metales también prácticamente lo vamos a agotar, conseguimos solucionar el problema energético, pero llegamos a una situación en que el crecimiento deja de ser posible. Y toda la economía hasta la actualidad ha sido basada desde hace un siglo y medio en el crecimiento. Y todavía hoy se habla de recuperar las sendas del crecimiento como si fuera un mantra. ¿Qué hacemos con las nucleares? Las nucleares se han propuesto desde hace tiempo también como una posible solución. Sin embargo, hay indicios muy claros de que tienen su pico. El uranio es un material escaso en la corteza terrestre y se calcula que prácticamente en un par de décadas, 2 décadas y media, tendrá el pico de producción como máximo. Y eso a las tasas de uso actual de uranio. Si incrementáramos su uso para solucionar el problema con uranio, con centrales nucleares, este periodo se volvería muchísimo más breve y tendríamos el pico del uranio muchísimo antes, con lo cual no es una solución tampoco. Entra en todo el grupo de los combustibles, por así llamarlos combustibles fósiles. Vale. Son finitos, ¿no? Claro. Alemania en el 2011 decidió dejar la producción de energía a través de las centrales nucleares, abandonar las nucleares, y se puso como meta el 2022, para prescindir de las nucleares y pasar el 80% de su producción a energías renovables. ¿Qué está haciendo ahora ya Alemania para conseguir y llegar a esta meta? Es uno de los principales promotores del programa Desertec, que es un programa muy ambicioso que relaciona como a 12 partners industriales, liderado por el gobierno alemán y con el Acuerdo de Países del Magreb, para convertir el desierto del Sahara en proveedor de energía, uno de los principales proveedores de energía de toda Europa. Entonces, de alguna manera, va en la línea de la solución que estamos proponiendo nosotros aquí a nivel de investigación. España debería de apuntarse al carro, porque si hay una posible fuente a largo plazo duradera y con futuro de yacimiento económico, digamos, nuevo y verde, sería estas dos grandes energías en las que España es además líder, que son la eólica y los concentradores solares. España es primera potencia en las dos energías. Y el gobierno debería de prestar atención a este capital del que ya partimos para fomentarlo y para ayudarlo a desarrollarse, ¿no? Siguiendo un poco la estela de Alemania. Este proyecto que usted decía de Desertec, lo que va a hacer es poner concentradores solares, se llama así, sobre 6.000 concentradores solares y también fotovoltaicas sobre una gran parte, 6.000 kilómetros cuadrados de desierto. Sí, una gran parte, una cierta fracción de superficie del desierto del Sáhara. Aún así no es una superficie, digamos, no es la mitad del desierto, sería del orden del 5% del desierto, del 7% del desierto, ese tipo de superficie, ¿no? Pero acabaremos... Eso en el supuesto de que quieras producir tasas de energía como las que necesitamos para sustituir al petróleo. Si se propone una meta no tan ambiciosa, que es lo que hasta ahora se han propuesto el gobierno alemán, es mucho menos, ¿no?, de momento. Porque ustedes hablan también de plantas eólicas marinas y submarinas, ¿no?, con las olas. O sea, que al final uno se ve los problemas que hay para poner plantas de estas en cualquier pueblo, unos cuantos molinos de viento, imaginarse pues extensiones cubiertas, lo que va a significar de problemas, porque nadie quiere verlos, ¿no?, de hacer el paisaje, etcétera, ¿no? Sí, pero son sobre todo problemas más estéticos que otra cosa, ¿no?
Prácticamente se ha investigado también la repercusión ecológica que tiene sobre muerte de aves, y las aves, por lo que se ha comprobado, son irracionales, pero no son tontas. Es decir, que esquivan las aspas de los molinos sistemáticamente. Hay una mortandad del 0,1%, una cosa así, más baja incluso, de aves debido a la presencia de molinos eólicos en los grandes parques. Eso lo han estudiado los daneses mucho en sus grandes parques eólicos. Es decir, que es un problema más paisajístico que otra cosa, pero yo creo que nos vamos a tener que acostumbrar a eso, porque el problema energético es mucho más grave que meramente estético, y tarde o temprano la gente se va a dar cuenta cuando empiece a haber inflación, cuando empieza a haber presión a la baja de los estándares de vida, de que la energía era enormemente importante y nos hemos acostumbrado a una mentalidad de nuevos ricos, energía siempre creciente, exponencialmente creciente e inagotable, ¿no? Cosa que ha dejado de ser así. Claro. Tendremos, ustedes hablan en el estudio, en el informe, de cambiar la mentalidad, ¿no? ¿Cómo es el escenario que usted se imagina para dentro de 20, 30 años? ¿Cómo viviremos? Yo pienso que podemos ser una sociedad próspera sin crecimiento. Lo que pasa es que hay que cambiar el modelo. Una sociedad estacionaria no es una sociedad como el capitalismo está acostumbrado a prever hasta este momento. Es un tipo de modelo diferente. Mucha gente habla de prosperidad sin crecimiento y hay gente que habla incluso de un cierto decrecimiento. Yo confío en que se pueda llegar a una sociedad estacionaria, pero hay tal necesidad de inversión en tan poco tiempo, en 30 años, y tal cantidad de recursos invertidos en tan poco tiempo, que yo creo que va a ser difícil conseguirlo, porque no se ha empezado a hacer, sobre todo, ¿no? Y hay tiempo muy limitado, ¿no? Entonces, algo de crecimiento puede haber. Sin embargo, hemos vivido muy bien con un poco menos de energía. En los años 80 se vivía muy bien y se consumía bastante porcentaje de energía menos que actualmente. Entonces se puede vivir también bastante bien con un poco menos de energía, y hay estudios que hablan de que se podría ahorrar incluso un 30% de todo el coste energético con medidas muy sencillas de ahorro energético en los hogares, climatización de los edificios, calentamiento solar pasivo, etcétera, ¿no? Y eso nos conduciría pues, a un ahorro incluso hasta el 30%, que nos permitiría seguir manteniendo unos estándares muy parecidos a los que tenemos actualmente. ¿Qué tendríamos que empezar a pensar en nuestras casas? Pero sería un tipo de sociedad muy diferente, porque ¿sí? El crecimiento habría que olvidarse de él. El planeta no da más de sí. O sea, no puede continuar creciendo eternamente porque los materiales son finitos. Entonces no podemos seguir con la misma mentalidad, recuperar las sendas del crecimiento eternamente, porque eso tiene un límite. Y ese límite es más bien hay que pensar en un tipo de sociedad diferente que sea estacionaria, que permita vivir prósperamente, pero sin necesidad de crecer. Y eso significa dar mucho más énfasis a la economía real, los microcréditos, muchísimo menos énfasis a la economía financiera, a la economía especulativa, y una serie de elementos que de momento todavía están lejos del discurso de los políticos, de momento, hasta que empieza a haber grandes crisis y grandes impactos, ¿no? ¿Les hacen caso a ustedes cuando presentan estos estudios? Yo creo que se quedan en ambientes de personas ya interesadas, en personas que ya previamente tienen una sensibilidad hacia ello. Los políticos, el propio Tim Jackson es uno de los que abogan por el decrecimiento o por una economía, si no estacionaria, incluso un poco de decrecimiento. Intentó, mediante un informe al gobierno británico, el influir sobre el gobierno británico para conseguir algún impacto político, y lo que hizo el gobierno británico al principio lo leyó y lo archivó directamente y no lo utilizó. Es decir, los políticos suelen tenerle miedo a todo lo que hable de dejar de crecer, porque eso es un poco impopular, y todo hasta ahora se ha basado en el crecimiento, hasta el consenso social de las clases trabajadoras, ¿no? Se basa en una cierta pequeña redistribución si hay crecimiento. Si no lo hay, deja de haberla, con lo cual desde la izquierda hasta la derecha todos están de acuerdo en que el crecimiento es básico, ¿no? Pero es que el planeta no da más de sí. Ha crecido ya 2 siglos, ha crecido muchísimo, y llega un momento en que quiere descansar. Usted ha dicho antes, España es líder en estas tecnologías renovables, pero se quejan mucho. Por ejemplo, los productores de electricidad a partir de la energía eólica se están quejando de la falta de ayudas e incluso amenazan con irse a otros proyectos. ¿Qué está pasando esa ahora falta de sensibilidad en política, España? Falta de sensibilidad política. Es que deben de darse cuenta de que realmente el problema es serio y que España está muy bien situada para vender al resto del mundo soluciones que ha empezado a implementar a nivel experimental, a nivel ya de prototipo, en muchos lugares del sur de España. Almería, Granada, hay muchos lugares, Andasol, en fin. Y no se dan cuenta porque piensan que el problema no es tan grave, siguen con el mismo discurso del
la economía clásica, los economistas clásicos que parece que han estudiado las mismas universidades y utilizan el mismo discurso unos a los otros, ¿no? Y no salen de él, y ellos están también influidos por ese discurso, ¿no? De que la economía al final nos resolverá el problema, la innovación tecnológica. Pero también hay que tener en cuenta que la innovación tecnológica ha ido ligada hasta ahora a unas tasas de consumo energéticos exponencialmente crecientes. En el momento que deja de verlo, está por ver si esa innovación tecnológica va a seguir los mismos ritmos, sin esas inversiones que nos hemos permitido hasta ahora, etcétera, ¿no? La crisis era la oportunidad, ¿no?, para ese parón. Ahora mismo es una oportunidad para cambiar de modelo, y deberían de darse cuenta de eso, de que es una oportunidad única para cambiar de modelo y empezar ahora, ¿no? Ya, tenemos que empezar ya, mismo, ¿no? sí, porque el tiempo no corre a nuestro favor, ¿no? Muchísimas gracias por habernos expuesto y explicado también. Gracias a vosotros. Tengan suerte, que les oigan, que les escuchen. Yo lo espero y lo antes posible. Gracias. Gracias. A otra.